¿Y si pudieras escuchar cada mentira antes de que se dijera? ¿Cada traición antes de que sucediera? ¿Cada deseo secreto escondido tras una sonrisa? La princesa Visa obtuvo este poder imposible en el peor día de su vida. El día que descubrió que todos a quienes amaba, amaban a alguien más. Pero en un mundo de hermosas mentiras encontró una verdad brutal. El general lisiado al que todos criticaban era el único hombre que realmente la deseaba. Esta es la historia de la princesa que lee la mente. Antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios desde qué país la ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. Las cortinas de seda ondeaban al entrar, y allí estaban. Los 3 hombres que el padre emperador había seleccionado, mi compañero de infancia, Lord Marcus, mi querido tutor, el maestro Aldrich. Y cojeando en un rincón, apenas reconocí al general Thorne, el héroe de guerra con las piernas destrozadas que podría haber pasado años antagonizándome por celos mezquinos. Estaba preparada para sonreír, para elegir con gracia, para cumplir con mi deber como cualquier princesa. Pero entonces, al recorrer con la mirada el rostro serio de Lord Marcus, oí algo que me heló la sangre. «Por favor, no me elijas», gritó su voz interior, aunque sus labios se curvaron en una sonrisa de bienvenida. «Ya le he entregado mi corazón a Tanya. Si la princesa Visa me llama, diré que mi padre acaba de morir. Haré lo que sea para evitarlo. Tanya. Mi media hermana. La dulce y delicada princesa a quien la madre emperatriz adoraba más que a su propia sangre. Me quedé sin aliento. Esto no podía ser real. Debí haberlo imaginado. Pero entonces los pensamientos del maestro Aldrich se dirigieron hacia mí, claros como las campanas de un templo. Ser amable con la princesa Visa es puramente estratégico, para evitar que se oponga a los intereses de Tanya. Si insiste en elegirme, beberé el veneno de la castidad y me protegeré solo para Tanya. Mi cuerpo podrá pertenecer a la princesa, pero mi corazón siempre será de Tanya. El horror y la humillación me invadieron a partes iguales. Los 2 hombres en quienes más confiaba en este mundo, y ninguno me quería. Ambos amaban a mi hermana. La misma hermana que la madre emperatriz había criado mientras me abandonaba a las nodrizas. La misma hermana cuyas tiernas lágrimas se ganaron más compasión que mis logros. Me quedé paralizada, con la mente dando vueltas, cuando una voz, desgarrada por el dolor y la desesperada esperanza, atravesó mi conmoción. ¿Por qué no me mira? ¿Es solo porque tengo las piernas rotas? Ni Lord Marcus ni el maestro Aldrich la desean de verdad, pero yo sí. Daría cualquier cosa por ser digno de ella. Me giré bruscamente hacia la esquina. El general Thorne estaba sentado en su silla de ruedas, con el rostro tallado en piedra y una expresión cuidadosamente neutral. Pero en su mente 10.000 caballos galopaban con anhelo y autodesprecio. Ojalá el remedio del sabio celestial funcionara. Si encuentro el hongo corredor de 5 colores, podría curarme las piernas. Podría volver a liderar ejércitos. Podría enorgullecer a la princesa Visa en lugar de ser un peso muerto. Podría evitar que estos malditos matrimonios políticos sacrificaran a nuestras princesas como peones. Hongo corredor de 5 colores. Mi corazón dio un vuelco. Hace apenas 2 días, mi teniente fronterizo envió un despacho urgente. Habíamos interceptado tesoros de contrabando de las tribus del norte. Entre ellos se encontraba un hongo corredor de 5 colores extremadamente raro. Me quedé mirando al general Thorne, ese hombre al que había resentido durante años simplemente porque el padre emperador lo elogiaba más que a mí. Ese guerrero orgulloso que había perdido a sus padres en la guerra, que había comandado ejércitos a los 9 años, que había conquistado 3 fortalezas enemigas antes de que una brutal emboscada le destrozara ambas piernas a los 15. Y en ese momento, al oír su silenciosa angustia, por fin lo comprendí. No había sido mi enemigo. Lo había convertido en uno por celos infantiles. La voz del padre emperador resonó en el pasillo, sobresaltándome de mi revelación. Visa, hija mía. ¿Por qué dudas? Estos hombres nobles esperan tu favor. Elige y celebremos. No tenía ni idea. El padre emperador, en su amor por mí, permaneció ciego a la verdad. Ninguno de estos hombres me tenía en la mira. Todas las miradas en la sala estaban fijas en Tanya,
que permanecía recatada detrás de mí, la imagen perfecta de la devoción fraternal y preocupada. Antes de que pudiera hablar, el padre emperador, interpretando mi silencio como indecisión, hizo un gesto grandilocuente hacia Lord Marcus. El hijo del marqués es tu prima Visa. Crecieron juntos. Confío plenamente en él. ¿Qué mejor pareja? Lord Marcus se arrodilló de inmediato, cabizbajo. Su Majestad, perdóneme, pero mi padre falleció hace solo 3 meses. El duelo aún no ha terminado. No puedo hablar de matrimonio en este momento en conciencia. El padre emperador hizo un gesto de desdén. Ya podemos organizar el compromiso. Visa aún no es mayor. Ella puede esperar a que termine tu luto. El cuerpo de Lord Marcus se puso rígido. Escuché sus pensamientos de pánico. La princesa está mirando a su majestad manipulándolo. Sé que me ha deseado durante años, pero no puede usar el favor del emperador para obligarme. ¿Verdad? Casi me río de lo absurdo. ¿Lo deseabas a él? ¿A mí? Al ver el creciente descontento del padre emperador ante la reticencia de Marcus, intervine rápidamente. Padre imperial, Lord Marcus y yo compartimos ascendencia materna. Somos hijos de hermanas. Para evitar acusaciones de incorrección por parte del tribunal, quizás un matrimonio entre primos no sea prudente. El alivio inundó el rostro de Marcus al lanzarme una mirada de agradecimiento. Mi corazón se encogió con 1000 emociones complejas. El padre emperador asintió pensativo. Visa habla con sabiduría. Muy bien. Su mirada se dirigió al maestro Aldrich. ¿Y el gran tutor? Es algo mayor, sí, pero he visto lo bien que te trata. No tiene familiares fallecidos recientemente. Podrías casarte pronto. Los labios del maestro Aldrich se apretaron en una fina línea. Su mirada se posó en Tania y escuché sus atormentados pensamientos. Tania, perdóname. Ya no puedo esperarte. Aunque me case con la princesa Visa, me mantendré puro para ti. Puede que mi cuerpo le pertenezca, pero mi corazón, mi alma, son eternamente tuyos. Sentí una oleada de asco. Negué con la cabeza con vehemencia. No en absoluto. Es demasiado viejo. El maestro Aldrich me miró con auténtica sorpresa, como si no pudiera creer que la princesa traviesa que siempre lo seguía haciéndole preguntas sin parar ahora lo rechazara públicamente por su edad. Lord Marcus reía para sus adentros, aunque su rostro permanecía solemne. Incluso tuvo la audacia de sermonearme. Princesa Visa, el gran tutor siempre ha sido muy amable con usted. ¿Cómo puede herir sus sentimientos de esta manera? Me volví hacia él con una sonrisa fría. ¿Y tú, querida prima? Crecimos juntos con sentimientos tan profundos. Sin embargo, cuando me enfrento a un matrimonio político, te niegas a ser mi consorte. ¿Acaso eso no me hiere los sentimientos también? El rostro de Marcus se sonrojó y luego palideció. No tuvo respuesta. La voz interior del padre emperador me llegó entonces, cargada de dolor. Visa tiene mi temperamento, orgullosa y testaruda. Si la envían con el señor de la guerra Khan, sufrirá terriblemente. Pero estos hombres ingratos no saben reconocer una perla cuando la ven. Han entristecido a mi hija. Me picaban los ojos. Desde pequeña, el padre emperador me adoraba. Incluso cuando el señor de la guerra del norte, Khan, exigió específicamente una princesa legítima para este matrimonio político, el padre emperador intervino, retrasó el proceso y me dio esta opción. Como primera princesa, había disfrutado de la riqueza y el honor de la dinastía desde mi nacimiento. Quizás era hora de sacrificarme. ¿Y si simplemente voy a la boda política? Pregunté en voz baja. La sala estalló en cólera. El maestro Aldrich fue el primero en objetar, adelantándose con urgencia. Princesa Visa, ¿entiendes lo que dices? El señor de la guerra Khan tiene casi 60 años. Cuando muera, sus costumbres te obligarán a volver a casarte con su hijo, posiblemente con varios. Lo llaman matrimonio político, pero es una humillación. No puedes ir, añadió Lord Marcus. Prima, si simplemente no te gusto ni yo ni el gran tutor, bien, elige a otro hombre como consorte. ¿Por qué dices esas cosas tan rencorosas? Reí con amargura.
Si no voy, la única alternativa es Tania. El silencio cayó como la espada de un verdugo. El único sonido era el delicado sollozo de mi hermanastra. Finalmente el maestro Aldrich apretó los dientes y dijo con forzada rectitud, sí. Si la princesa Visa realmente lo desea, entonces Aldrich está dispuesto a casarse. Un golpe seco rompió la tensión. Todas las cabezas se giraron hacia la esquina, donde el general Thorne, sentado en su silla de ruedas, nos observaba con ojos oscuros y brillantes. ¿Lo han olvidado?, preguntó lentamente con la voz como un trueno lejano. ¿Que todavía queda una persona aquí? Antes de que pudiera responder, Lord Marcus se echó a reír. Joven general Thorne, está pensando demasiado. La princesa Visa tiene estándares altísimos. Jamás elegiría a un lisiado como esposo. Y además ustedes dos son como el agua y el aceite. Será mejor que no le eches leña al fuego. El maestro Aldrich no fue tan grosero, pero escuché sus compasivos pensamientos. Pobre general Thorne y sus piernas rotas. Si pudiera volver al campo de batalla, ¿por qué el gran león necesitaría intercambiar una princesa por la paz? Miré a Thorne, desesperado por volver a escuchar su voz interior. Su expresión seguía agria, fría como una piedra en un río helado. Pero de repente oí un rugido angustiado. Maldita sea. ¿Por qué no me elige? ¿De verdad es solo porque tengo las piernas rotas? Daría lo que fuera por estar completo para ella. Miré a mi alrededor confirmando que efectivamente eran los pensamientos de Thorne los que estaba escuchando. Me dolió el corazón inesperadamente. La única razón por la que habíamos sido enemigos era por mis celos por el cariño que sentía el padre emperador por él. Pero jamás ni una sola vez le había dado importancia a sus piernas. Sus padres habían muerto por la patria. Había ido a la batalla a los 9 años, había conquistado 3 ciudades a los 15 y había perdido ambas piernas en una emboscada. ¿Cómo podía burlarme de semejante sacrificio? Al posar mi mirada en él, Thorne bajó la cabeza y habló en voz baja. El sabio errante que regresó hacía 2 días me dijo que si conseguía el hongo rachor de 5 colores, podría intentar curarme. Si mis piernas se recuperaban, podría liderar tropas de inmediato. Ya no habría más princesas que soportar matrimonios políticos. Hongo rachor de 5 colores. Sí, entre los bienes de contrabando que mi teniente fronterizo interceptó había uno. Mi corazón se aceleró. Justo cuando estaba a punto de hablar, unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. La madre emperatriz irrumpió por la puerta principal, con el rostro desencajado por la rabia. Ni siquiera me miró, pasó directamente a abrazar a Tania y a consolarla con sus lágrimas. El padre emperador intentó suavizar las cosas con una sonrisa. ¡Qué oportuno! Ven a ayudarnos a elegir una consorte para Visa. La madre emperatriz me miró con ojos gélidos. Sabía perfectamente que Tania es cercana a Lord Marcus y al maestro Aldrich. Aún así, los incluyó como posibles consortes. Sé exactamente lo que está haciendo, obligar a Tania a contraer matrimonio político. Hizo una pausa y alzó la voz. Lo sé todo. Tanto el padre emperador como yo nos quedamos paralizados por la sorpresa. El padre emperador había seleccionado personalmente a esas 2 candidatas pensando en la felicidad de Visa. La madre emperatriz se agitó aún más, acariciando el rostro lloroso de Tania mientras su mirada me cortaba como cuchillos. Desde pequeña has competido con Tania por todo, confiando en el favoritismo de tu padre para ser arrogante y testaruda. Lo he tolerado durante años, pero ahora estás jugando con la felicidad de tu hermana. Como su madre, ¿cómo puedo seguir tolerándolo? Las acusaciones no pararon. No pude defenderme. Mi corazón se encogía con cada palabra. La verdad era simple. El padre emperador me adoraba porque la madre emperatriz solo amaba a la dulce y obediente Tania. Aunque Tania no era hija biológica de la madre emperatriz, siempre la había tratado como suya, mientras que yo, su sangre, era marginada. En el corazón de la madre emperatriz, yo era la forastera. La amargura me llenó el pecho. Abrí los ojos con fuerza, negándome a dejar caer lágrimas de dolor. Aunque Lord Marcus y el maestro Aldrich parecían compadecerse un poco de mí, ninguno habló en mi defensa. ¿Por qué? ¿Por qué nunca fui suficiente para ellos?
De niños me apreciaban sin permitirme sufrir el más mínimo agravio. El recuerdo afloró sin querer. Antes de que la madre emperatriz me diera a luz, un sirviente del palacio la empujó, provocándole un parto prematuro. Nací tan débil que mis llantos eran más suaves que el maullido de un gatito. En aquel entonces la madre emperatriz me adoraba, abrazándome día y noche, cantándome suaves nanas mientras yo lloraba. Pero entonces su amiga más querida en palacio, la noble consorte Su, falleció repentinamente, dejando atrás a una pequeña hija. Era Tania. Por amor a su difunta amiga, la madre emperatriz mimó cada vez más a Tania, dejándome en manos de nodrizas para que me criaran. La nodriza tenía una personalidad alegre y bulliciosa, y me crió para ser una marimacha. Aprendí a convencer al padre emperador para que jugara conmigo, y con el tiempo, me convertí en lo que la madre emperatriz llamaba una pequeña salvaje. Mientras tanto, la madre emperatriz era digna y respetuosa, criando a Tania para que fuera gentil y refinada, con cada movimiento de una perfecta gracia de princesa. Para competir por el afecto de la madre emperatriz, yo competía en secreto con Tania, haciéndola llorar de frustración cada vez. Pero lo único que conseguí fue el creciente disgusto de la madre emperatriz. Más tarde, al madurar, intenté moderar mi personalidad. Aprendí a comportarme como prefería la madre emperatriz, presentándole mis respetos con devoción. Pero ella ni siquiera me miró, en cambio captó la risa de Tania, que corrió a sus brazos y le tocó la nariz con cariño. «No corras tan rápido, cariño. ¿Y si te caes?». Fue entonces cuando por fin lo entendí. A la madre emperatriz no le gustaba como persona. Por mucho que cambiara, jamás podría ganarme ni una pizca de su paciencia. Sin embargo, ahora, mientras me reprendía sin piedad ante toda la corte, aún me dolía el corazón. De repente una voz profunda sonó a mis espaldas, sólida como una roca. Su Majestad la emperatriz se equivoca. El general Thorne colocó su silla de ruedas frente a mí, bloqueando la mirada penetrante de la madre emperatriz. Su mirada era completamente clara y firme. La princesa Visa no eligió ni a Lord Marcus ni al maestro Aldrich como consorte. En cambio, por el bien del Gran Liang, se ofreció proactivamente a aceptar el matrimonio político. En mi opinión, la princesa no es como su majestad afirma. Al contrario, es la mujer más decidida y resistente de este reino. Todos se quedaron atónitos. Estas palabras, viniendo de Thorne, mi supuesto enemigo jurado, eran lo último que nadie esperaba. La madre emperatriz se recuperó primero, replicó con terquedad. Un matrimonio político es su deber como primera princesa. Si de verdad lo pretendía, ¿por qué esta elección de consorte? Miró a Thorne con desdén burlón. Además, ese señor de la guerra can puede ser mayor, pero los hombres mayores saben cómo apreciar a sus esposas. Visa no saldría perdiendo. Dirigió su mirada desdeñosa a Thorne. Mis elecciones para Tania fueron ambas candidatas a consorte. Si Visa de verdad rechaza el matrimonio político, quizá debería casarse con un lisiado como tú. El insulto quedó en el aire, cruel y deliberado. Incluso la sonrisa habitual del padre emperador se desvaneció, y miró fríamente a la madre emperatriz. Las piernas del general Thorne se rompieron en una gloriosa batalla, dijo el padre emperador con una voz peligrosamente baja. Sin él luchando en el frente a tan joven edad, ¿cómo podríamos nosotros, personas físicamente aptas, estar en el palacio imperial, disfrutando de riqueza y honor? Estaba a punto de precipitarme indignado cuando escuché la voz interior de Thorne. Olvídalo. Su Majestad tiene razón. Un inválido inútil como yo solo arruinaría a la princesa Visa para siempre. Me giré para mirarlo con el corazón encogido. Tenía la cabeza gacha, ensombreciendo su rostro. Desde niño Thorne había sobresalido en todo. Lo recordé regresando triunfalmente a la capital a lomos de un magnífico caballo de guerra, con flores lloviendo de las calles. Pero cuanto más orgullosa y realizada es una persona, más dura es su caída cuando tiene defectos. No lo demostraba exteriormente, pero por dentro había empezado a despreciarse a sí mismo. La madre emperatriz, creyendo haber dejado claro su punto, seguía con aire de suficiencia cuando sonreí y dije con claridad, muy bien. Me arrodillé ante el padre emperador e hice una profunda reverencia. Su hija desea estar eternamente unida al general Thorne, no abandonarla jamás, no separarse jamás. La sala se sumió en el caos.
El padre emperador me miró, sorprendido y preocupado. ¿Estás seguro?, añadió su voz interior. Confío plenamente en el joven Thorne, pero esas piernas rotas. Asentí con firmeza. Estoy seguro, exclamó Lord Marcus. Imposible. Se abalanzó sobre mí, hablando con seriedad. Prima, deja ya de hacer rabietas. Su Majestad tiene razón, con un lisiado como él, no disfrutarás de la felicidad conyugal y soportarás toda una vida de chismes y burlas. Si de verdad me quieres tanto. Apretó los dientes. Me casaré contigo. El maestro Aldrich me miraba con ojos serenos y firmes. Sus pensamientos se dirigieron hacia mí. Si la princesa Visa me lo suplica una vez más, también estoy dispuesto a casarme con ella. Estos dos hombres eran realmente ridículos. Hace apenas unos momentos amaban a Tanya con locura, dispuestos a mantenerse castos por ella, dispuestos a desafiar el decreto imperial por ella. Ahora eran ellos los que se estaban poniendo nerviosos. Con impaciencia aparté a Lord Marcus y caminé directamente hacia mi futuro esposo. Solo entonces noté que la cara de Thorne se había puesto completamente roja. Estaba tan atónito que ni siquiera reaccionó hasta que me paré frente a él. Me incliné y le pregunté en voz baja, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a casarte conmigo? Sus manos apretaban los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos, pero la mirada en sus ojos, al mirarme, estaba llena de anhelo desesperado. Estoy dispuesto, le tembló la voz. Lo he hecho. He admirado a la princesa Visa durante mucho tiempo. Ser tu consorte sería el mayor honor de mi vida. Su mirada era tan intensa, como la de un lobo hambriento que por fin encuentra comida, que huí avergonzado. El padre emperador, complacido, decretó que Thorne y yo eligiéramos un día propicio para el matrimonio. La madre emperatriz observaba todo en un silencio atónito. Entonces, como si recordara de repente, se arrodilló a mi lado. Visa ha elegido consorte, dijo con la voz entrecortada. ¿Y el matrimonio político? ¿Eso no significa que mi Tanya debe ser enviada? Se giró hacia el padre emperador con los ojos abiertos de furia. Tanya fue mimada desde la infancia. No soporta las dificultades. Ese señor de la guerra Khan ya mató a golpes a 2 esposas. No puedes enviar a mi Tanya a la muerte. Así que lo supo desde el principio. La madre emperatriz sabía que pocas mujeres enviadas a matrimonios políticos vivían vidas felices y plenas. Simplemente no me amaba y quería echarme para que aceptara la espada por su amado. Eso era todo. La ira del padre emperador finalmente afloró. Con un gesto brusco dijo con firmeza, una princesa no es un peón, y Gran Liang no es una nación débil y aislada. Aunque el mundo se hunda en el caos, no permitiré que la vida de mi hija se convierta en moneda de cambio para matrimonios políticos. La declaración quedó suspendida en el aire, magnífica y rotunda. Pero entonces el maestro Aldrich frunció el ceño. Los padres de su majestad el general Thorne, quienes mejor comprendían los despliegues y estrategias de tropas del señor de la guerra Khan, ya han fallecido. Si intentamos una expedición militar. Nadie dijo nada. El gran salón estaba frío como una bodega de hielo. Thorne permaneció sentado en silencio a un lado, con las palmas de las manos ligeramente temblorosas. Aquella gran guerra de hacía 10 años no solo se había llevado a la familia Thorne. Se había cobrado la vida de la familia Aldrich, la familia Stirling, la familia Dunbar. Sus descendientes aún no habían madurado. Y el señor de la guerra Khan volvía a estar inquieto. Al ver cómo la espalda del padre emperador se encorvaba aún más bajo un peso invisible, no pude evitar sentirme angustiado. Thorne y yo salimos juntos de palacio. Aún albergaba algunas esperanzas infantiles, pero ante los asuntos nacionales, los sentimientos personales parecían insignificantes como gotas en un océano. El hongo corredor de 5 colores ya estaba siendo transportado por caballos expresos. Mi subdirector llegaría con él en unos días. Sin duda, sería testigo de su poder curativo. Thorne nunca había sido de los que ofrecían consuelo, pero como mi futuro esposo, su voz se suavizó inusualmente. Su Alteza no tiene por qué preocuparse. Aunque los 2 jóvenes generales, Duncan y Stirling, son aún jóvenes, su fuerza de carácter igual a la mía a su edad. Me hizo gracia, pero sabía que tenía razón.
En aquel entonces con su propia fuerza, hizo retroceder al señor de la guerra Can 10 leguas, sin atreverse nunca más a subestimar a Gran León. Le pregunté directamente, si tus piernas sanan, ¿confías en ganar esta batalla? Sus ojos brillaban como estrellas. Claro. Basta, dije en voz baja. Cuando tus piernas sanen, iré contigo al campo de batalla. No oyó con claridad porque Lord Marcus y el maestro Aldrich nos habían seguido como fantasmas persistentes. Ambos tenían expresiones de arrepentimiento, mirándome fijamente un largo instante sin atreverse a hablar, pero en el fondo seguían compitiendo en secreto, pensó Marcus. Si Tanya no me hubiera salvado de la vergüenza en el banquete del pabellón de primavera, probablemente aún estaría más cerca de Visa, pensó Aldrich. Las habilidades de Tanya en música, etiqueta, poesía y oratoria son mundialmente reconocidas. Solo una mujer así es digna de ser la matriarca de la familia Aldrich. Visa es demasiado libre. No soporto verla sufrir por la vida doméstica. Para salvar a Marcus de la vergüenza, lo hice. La famosa poesía que escribí. Pero de alguna manera, inexplicablemente, todos estos logros se le habían atribuido a Tanya. Quienes realmente me conocían jamás me abandonarían por algo así. Así como le pedí a alguien que entregara en secreto el hongo rachor de 5 colores a Thorn, disfrazado de regalo de Tanya, él no lo consumió de inmediato. En cambio, se giró para buscarme. Su voz interior me llegó. Debía ser de Visa. Salí de detrás del biombo mirándolo con una sonrisa. ¿Estás seguro de que tu enemigo jurado sería tan amable contigo? No discutió. En cambio, asintió con seriedad. Me quedé sin palabras otra vez. El sabio errante era un viejo amigo del difunto padre del general Thorn. Al ver que habíamos conseguido el hongo rachor de 5 colores, comenzó el tratamiento de inmediato y con alegría. Después de 2 semanas, Thorn podía mantenerse de pie con firmeza y caminar distancias cortas apoyándose en mí. 2 semanas más tarde podía moverse con libertad y estaba ansioso por probar los sables colgados en la pared, pero yo le gritaba cada vez. Cuando por fin pudo empuñar una espada, lo primero que hizo fue repasar sus antiguas formas de combate. Observé con alivio. Ese joven y apuesto general por fin había regresado. Lo llevé a ver al padre emperador. El padre emperador estaba tan conmocionado que casi se desploma, con lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba a Thorn, murmurando un largo rato. El general Thorn señor había crecido junto al padre emperador, había apoyado su ascenso al trono y luego había muerto gloriosamente por el país. Ahora al ver al joven Thorn sano y salvo, el padre emperador podía finalmente ver a su viejo amigo en el más allá. Le pedí al padre emperador que me dejara acompañar a Thorn al campo de batalla. El padre imperial estaba furioso, argumentando que el señor de la guerra Can me había querido originalmente específicamente para el matrimonio político. Si lograba capturarme, las consecuencias serían inimaginables. El padre emperador siempre nos había protegido. No tenía ni idea de que con el paso de los años, yo ya había establecido una red secreta de inteligencia a lo largo de la frontera. Con Thorn al mando y yo trabajando en la sombra, un ataque de 2 frentes, nuestras posibilidades de victoria eran mucho mayores. El padre emperador no tenía hijos varones. Como primera princesa, debía asumir esta responsabilidad por él. Thorn me miró con aprobación. Dijo que yo era la persona más capaz del mundo para apoyarlo. Mientras los asuntos de la expedición seguían sin resolverse, Tanya volvió a causar problemas. Dejó de lado tanto a Lord Marcus como al maestro Aldrich, insistiendo en voz alta que aceptaría el matrimonio político. El padre emperador sufrió un fuerte dolor de cabeza. Cuando la llamó ella ya estaba arrodillada con gracia. Aunque solo soy una princesa, también deseo aliviar las preocupaciones del padre imperial, dijo en voz baja. Pero escuché sus pensamientos. La hija de la madre emperatriz también tiene valor. ¿Por qué Visa debería robarse toda la gloria? Reflexioné un momento y luego le dije al padre emperador. ¿Por qué no un enfoque a 3 bandas? El matrimonio político es una farsa, una distracción. El general Thorn y yo atacaremos juntos, pillando al señor de la guerra Can completamente desprevenido. Tanya me miró con recelo. Entonces Thorn salió de detrás de mí, y abrió los ojos de par en par, sorprendida. General Thorn, sus piernas, gritaba frenéticamente en su mente.
Thorne es mucho mejor que esos dos idiotas de Marcus y Aldrich. Pero maldita sea, Visa se me adelantó otra vez. Tendré que hablarlo con la madre emperatriz. Yo también quiero a Thorne como mi consorte. Sosteniendo su mirada venenosa, miré hacia atrás en silencio, esperando a ver qué plan intentaría. Se anunció el decreto imperial para la alianza matrimonial de la segunda princesa Tanya. Thorne y yo pasábamos cada día planeando rutas de marcha y reuniendo provisiones, sin apenas dormir ni comer. El día de mi boda, Tanya ignoró por completo al padre emperador y brindó por mí primero con una copa de vino. Hermana mayor, aunque nunca hemos sido muy cercanas, ambas éramos hijas de mi padre. Ahora que no sé cuándo volveré, que este vino sea tu despedida. Pero en su corazón, bebe este vino y irás a la alianza matrimonial en mi lugar. Me burlé para mis adentros y vertí el vino en mi manga. No respiré tranquilo hasta que la vi subir al sedán nupcial. Cuando me volví, el maestro Aldrich observaba cómo se alejaba el sedán con expresión perdida, con los ojos enrojecidos. No tenía intención de saludarlo, pero me cerró el paso y se sirvió vino a un lado. Una vez fuimos maestro y alumno, dijo en voz baja. Sé que te he hecho daño. Que este vino sea mi disculpa. Se lo bebió de un trago, luego me sirvió otro y me dijo con cuidado, no te enojes más. Bien. Lo miré con frialdad, pero escuché sus pensamientos. Solo deseo que Visa esté sana y salva toda su vida. Pensando en todos nuestros buenos momentos del pasado, suspiré y bebí el vino de un trago. Un mareo me invadió de inmediato. Cuando desperté, estaba vestida con ropas de novia, atada y sujeta en una silla de manos. Ya estaba oscuro afuera. La cortina se levantó, revelando el rostro engreído de Lord Marcus. El maestro Aldrich tenía razón, dijo. Realmente puedes oír nuestros pensamientos. Me quedé atónito. Solo entonces comprendí por qué los pensamientos de Aldrich habían sido tan inusualmente amables. Había sido una trampa desde el principio. Tú y Tanya son princesas preciadas, continuó Marcus. Da igual quién vaya a la batalla contra el general Thorne. Hizo una pausa, endureciendo la voz. Ya que puedes oír mis pensamientos, debes saber que Tanya está en mi corazón. Para hacerla feliz, estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Lo miré con furia. Esto no tiene nada que ver con tu amor retorcido. Sin mi mando, los guardias fronterizos secretos no se reunirán con el general Thorne. Esto conducirá al desastre. Me miró como si fuera un monstruo y luego se echó a reír. ¿Tú? ¿Una princesa que no puede confiar ni en una gallina? Si te escuchaban a ti, ¿por qué no iban a escuchar a Tanya? La rabia me consumió. Rompí las cuerdas y le di 2 bofetadas en el corazón a Marcus. Había practicado artes marciales con el general Thorne Sr. desde niño. Para no llamar la atención, nunca lo había mostrado deliberadamente. Marcus recibió una bofetada tan fuerte que vio estrellas y saltó furioso. ¿Te atreves a pegarme? Créeme, te enviaré con el señor de la guerra Khan. Dije con desprecio. ¿Así tratas a tu salvador? Su expresión se congeló. En el banquete del pabellón de primavera, dije con frialdad, tú y el joven maestro Chow discutieron por trivialidades. Chow te llevó borracho a propósito al vestuario de la princesa Jane. La princesa Jane es hermosa y dulce y el príncipe Chow la adora con obsesión. Es de temperamento violento y su autoridad es absoluta. Si no hubiera presentido algo malo, te hubiera dejado inconsciente y te hubiera arrastrado, el príncipe Chow te habría matado a golpes. Pero cuando desperté, Marcus tartamudeó. Tanya estaba a mi lado. Estabas armando un escándalo y hasta me sacaste una de mis horquillas de jade blanco, dije. Nunca había recordado estos detalles. Marcus se quedó en silencio. Lo oí pensar. No me extraña que cuando le mencioné esa horquilla a Tanya más tarde, pareciera completamente despistada. Visa, yo. Intentó explicarlo con entusiasmo, pero lo interrumpí. Lo que puedes hacer ahora mismo es disfrazarte de mí y continuar con la alianza matrimonial para mantener estable al señor de la guerra Khan. Vestido con túnicas negras claras, desaparecí en la noche. Cabalgué desesperadamente agotando a 2 caballos, y finalmente logré interceptar a mitad de camino al general Thorne, de aspecto indignado, y a Tanya, que lloraba lastimeramente.
Tras preguntar, supe que la procesión nupcial del señor de la guerra Khan estaba al pie de la montaña. Momentos atrás había sido el momento perfecto para una emboscada. Todos esperaban mi orden para lanzar un ataque de pinza, pero hacía demasiado tiempo que no había señal. Al levantar el velo, descubrieron que la persona había sido reemplazada hacía tiempo por la despistada Tanya. Ahora se había perdido la mejor oportunidad. Tanya seguía sollozando aferrada al brazo de Thorn, mirándome con resentimiento. ¿Por qué siempre tienes que competir conmigo por todo? Te devolveré a Lord Marcus y al maestro Aldrich, déjame al general Thorn a mí. Las venas de Thorn se hincharon en las sienes. Estaba visiblemente furioso. En el campo de batalla donde estaban enterrados sus padres, ella aún se atrevía a hablar de nimiedades románticas. La arrastré rápidamente del pelo fuera de la tienda, obligándola a mirar la ciudad en llamas abajo. Todo esto podría haber sido nuestra patria, dije con frialdad. Pero ahora está envuelta en llamas, la gente común desplazada y sin hogar. Solía envidiarte por el amor de la madre emperatriz, pero ahora estoy inmensamente agradecida de no haber descubierto ni una sola parte de su astuta traición. Si regresamos victoriosos, te denunciaré detalladamente ante el padre emperador. Si no podemos, te arrastraré al infierno conmigo. Tanya guardó silencio. Miró con la mirada perdida a los plebeyos que gemían bajo el carruaje del señor de la guerra Khan. Por primera vez sintió un arrepentimiento genuino. La procesión de la alianza matrimonial, grandiosa y espectacular, se dirigió directamente al campamento principal del Khan, el señor de la guerra. Mientras tanto, nuestras tropas habían dado la vuelta a la retaguardia. En cuanto Marcus dio la señal, mis guardias secretos y el ejército de Thorn avanzaron simultáneamente, pillando al Khan completamente desprevenido. El campo de batalla fue brutal. Incluso con la iniciativa tomada, no pudimos evitar bajas. Esa noche, mientras me limpiaba las heridas, Tanya vino a verme. Me miró el corte en el hombro y un dolor genuino brilló en sus ojos. Lo siento, susurró. Creí que seguías al general Thorn solo para levantar la moral, y me puse celosa. Pero en realidad nunca quise que te mataran. Sus ojos se llenaron de confusión. Desde pequeños, has sido mejor que yo en todo. Mis habilidades en música, literatura, caligrafía, pintura. Todas inferiores a las tuyas. La madre emperatriz era amable conmigo en público, pero me azotaba cuando estábamos solas. No entendía por qué la refinada dama que había cultivado meticulosamente no podía compararse con una criatura salvaje como tú, criada por nodrizas. Hizo una pausa aplicando suavemente ungüento fresco sobre mi herida. Así que me hizo enfocarme en la gente que te rodea. Primero en tu amigo de la infancia, Marcus, luego en el maestro Aldrich, quien te enseñó. Ella nunca me preguntó qué me gustaba o quería. Solo podía seguir tu ejemplo. Todo lo que disfrutabas, yo tenía que encontrar la manera de quitártelo. La mano de Tanya tembló. Todo este tiempo he estado cegada por el odio que la madre emperatriz me infligió. Solo ahora me doy cuenta de que siempre debiste brillar más que yo. El general Thorn tenía razón. Eres la mujer más decidida y resiliente del mundo. Una cálida lágrima cayó en mi palma. Sabía que todo lo que decía le salía del corazón. El día que regresamos victoriosos a la capital, con la cabeza del señor de la guerra Khan en la mano, la mirada de Lord Marcus hacia mí estaba llena de una extraña admiración. Por fin había sido valiente una vez, luchando con valentía en el campo de batalla. Pero también había perdido una pierna, convirtiéndose en el mismo lisiado del que una vez se había burlado con tanto desprecio. El padre emperador nos recibió personalmente en la muralla de la ciudad. A su lado estaba la madre emperatriz, con expresión profundamente disgustada. Al vernos a Thorn y a mí cabalgando el mismo caballo, negó con la cabeza casi imperceptiblemente, mirando significativamente a Tanya, que estaba detrás de mí. Tanya bajó la cabeza, temblando. En el banquete de bienvenida, el padre emperador bebió demasiado y divagaba de la mano de Thorn, hablando de viejos recuerdos y esperanzas futuras. Apareció un trozo de carne en mi plato. Me giré para mirar, era el maestro Aldrich. ¿Se encuentra bien la princesa Visa? No se atrevió a mirarme a los ojos. Le di una sonrisa apropiada. ¿No es esta princesa la que está sentada aquí frente a ti? Perfectamente bien. Hice una pausa deliberadamente.
Deberías aprender a apreciar a la persona que tienes delante y no dejar que tu corazón se parta en dos. También había un trozo de carne en el plato de Tanya. A diferencia de Marcus, Aldrich no era tan descaradamente parcial. Siempre se enorgulleció de ser justo y equilibrado. El padre emperador me llamó con los ojos llenos de amor paternal. Visa, tú eres mi mayor placer. Esa oda al esplendor eterno que compusiste la última vez fue exquisita. Ahora que has regresado con gran victoria, ¿qué tal si componemos otro poema para celebrarlo? En cuanto terminó de hablar, una copa de vino cayó al suelo con estrépito. Aldrich se puso de pie con dificultad, con la mirada fija en mí, abierta por la repentina comprensión y el horror. Torne se puso inmediatamente frente a mí, frunciendo el ceño. Su Majestad aún no ha fijado fecha para mi boda con la princesa. El padre emperador rió con ganas. Pequeño bribón, llevas insistiendo en casarte con Visa desde pequeño. Hoy te concederé tu deseo. Vio a Tanya a un lado y la llamó también, diciendo amablemente que el matrimonio de Tanya también debía resolverse. Hizo un gesto hacia Marcus, que permanecía torpemente de pie con muletas en un rincón. Lord Marcus es valiente y marcial. El maestro Aldrich es gentil y erudito. Ambos son excelentes candidatos que tu madre, la emperatriz, te eligió. Marcus no estaba en la mesa principal del banquete debido a su lesión, pero Aldrich, como si le hubiera caído un rayo, se tambaleó y se arrodilló en el salón. Este sujeto no está dispuesto. Su voz se quebró en medio de la celebración. La expresión del padre emperador se congeló. La madre emperatriz aplastó la semilla de loto en su mano, con los nudillos blancos. Aldrich me miró con la voz temblorosa y desesperada. Este sujeto ha admirado a la princesa Visa durante mucho tiempo. En esta vida, no me casaré con nadie más que con ella. Apreté con más fuerza la mano de Torne, sin saber cómo manejar la situación con elegancia. Y efectivamente oí a Torne rugir de furia en su mente. Cuando estábamos eligiendo esposo para Visa, no dijiste nada. La madre emperatriz nos dijo que preferías a Tanya. Ahora te otorgamos este matrimonio y de repente afirmas amar a Visa. ¿Sabes las consecuencias de engañar al soberano? Después de pasar tanto tiempo con él, descubrí que no era de piedra. Era un barril de vinagre fácil de desviar. Incluso yo tuve que agachar la cabeza ante la furia atronadora del padre emperador. ¿Sabes lo que dices, Aldrich? Esto es traición. Sin embargo, Aldrich seguía luchando en su último intento desesperado. Este tema no me convencía en aquel entonces. La princesa Visa fue instruida personalmente por mí. No soporto separarme de ella. Ahora me doy cuenta de que cada momento que le enseñé, cada conversación que compartimos, cada sonrisa que me regaló. Me estaba enamorando sin comprenderlo. Torne no aguantó más. Empezó a arremangarse, listo para la lucha. En medio del caos, Tanya, vestida con una túnica sencilla, avanzó con calma y se arrodilló ante el padre emperador y la madre emperatriz. Tu hijo no quiere casarse, dijo con voz suave pero clara. Solo deseo dedicarme a la vida del templo, rezar por los soldados caídos y vivir el resto de mis días en tranquila contemplación. Había desmoralizado a las tropas y casi lo arruinó todo. Ejecutarla públicamente no sería excesivo, pero había recibido una mala educación, y no era del todo culpa suya. Perdiendo el control, la madre emperatriz se puso de pie de un salto e inmediatamente se dispuso a abofetearme. ¿No pararás hasta que hayas acosado a tu hermana hasta la muerte? Le agarré la mano a mitad del golpe y la miré fríamente, el último atisbo de mi anhelo de amor maternal se desvaneció por completo. Quisiera preguntarte, madre emperatriz, ¿solo cuando muera dejarás ir a Tanya? Déjame ir. Ante estas palabras, incluso el padre emperador se puso nervioso y se apresuró a preguntarme qué quería decir. Tanya, con lágrimas en los ojos, reveló las maquinaciones de la madre emperatriz ante toda la corte. Desde robarme el mérito por salvar a Marcus hasta reivindicar la autoría de la Oda al Esplendor Eterno, había escrito exclusivamente para el padre emperador. Desde manipular la elección de mi consorte hasta convertirme en el sedán nupcial para ser enviada a un matrimonio político, la multitud estalló en murmullos de asombro. Solo entonces supieron que la persona más envidiosa y celosa de mí en este mundo era mi propia madre. El padre emperador estaba realmente furioso.
La madre emperatriz llevaba décadas a su lado. Sabía desde hacía tiempo que no le gustaba, pero solo podía intentar evitar una discordia manifiesta. Pero él no tenía ni idea de que ella albergaba en secreto planes tan maliciosos. Una lanza descubierta es fácil de esquivar, pero una flecha oculta es difícil de defender. Finalmente emitió un edicto que confinó a la emperatriz madre en el palacio Chonsi, creando así su propio palacio frío. En cuanto al maestro Aldrich, quien perdió la compostura ante el trono y confesó sentimientos que contradecían su postura anterior, fue despojado de su título de gran tutor y exiliado a las amargas tierras fronterizas del norte. El día de mi gran boda con el general Thorne, el padre emperador emitió un edicto adicional, otorgándome el título de princesa heredera. Te debo demasiado, dijo en voz baja con los ojos brillantes. Pero lo entendí perfectamente. El hombre que tenía delante Thorne, era la persona en este mundo que me trataba con la más genuina sinceridad. Antes de subir al sedán nupcial, Marcus, que cojeaba, me detuvo por última vez. Tenía los ojos inyectados en sangre y solo dijo: si hubiera aceptado el matrimonio desde el principio, no habríamos terminado así. Le di una leve sonrisa. Separémonos en esta vida. Espero que no nos volvamos a encontrar. Aún podía oír sus pensamientos con claridad. De verdad se arrepentía de todo. Un amor inmenso por mí brotaba continuamente de su corazón, desesperado, dolorido demasiado tarde. Es una lástima, pensé mientras subía a la silla de manos, no tener ni necesitar otro hongo rachier de 5 colores, no para curar piernas rotas esta vez, sino para sanar corazones rotos que me habían traicionado. Algunas cosas, una vez destrozadas, nunca pueden recomponerse. Las cortinas de seda de la silla de manos nupcial se cerraron y oí la voz de Thorne afuera, firme y cálida. ¿Estás lista, princesa? Sonreí bajo mi velo rojo. Lo he estado desde el momento en que escuché tus pensamientos en el salón del trono de Jade. ¿En qué estaba pensando?, preguntó divertido. Que harías cualquier cosa para ser digno de mí, dije en voz baja. Pero ya lo eras, general Thorne. Siempre lo fuiste. Su mano encontró la mía a través de la cortina, fuerte e insensible por años de blandir espadas, marcada por batallas que jamás presenciaría. Entonces déjame pasar el resto de mi vida demostrándolo, dijo. El sedán se levantó y comenzamos nuestro viaje juntos, no como princesa y consorte, no como aliados unidos por el deber, sino como dos personas que se habían encontrado en un mundo que había intentado separarnos. Tras nosotros, las puertas del palacio se cerraron. Delante me esperaba un nuevo capítulo, y por primera vez en mi vida, no temía los pensamientos que pudiera oír ni las verdades que pudieran revelarse, porque por fin había encontrado a alguien cuya voz interior coincidía con sus palabras, cuyo amor por mí era el mismo en corazón y en hechos. En un mundo lleno de hermosas mentiras, la sincera devoción de Thorne era el tesoro más preciado de todos, y pasaría el resto de mis días atesorándola. Epílogo. 3 años después me encontraba en los muros del palacio junto a Thorne, observando a nuestras hijas gemelas jugar en los jardines. Habían heredado mi habilidad. Podía apreciarla en la forma en que la menor inclinaba la cabeza, escuchando pensamientos que nadie más podía oír. ¿Se lo dirás?, preguntó Thorne en voz baja. ¿Sobre tu don? Lo pensé. Cuando estén listos, cuando tengan la edad suficiente para entender que escuchar los pensamientos de alguien es tanto una bendición como una carga. Me rodeó la cintura con un brazo. Convertiste tu carga en nuestra mayor ventaja. No, lo corregí con suavidad. Transformé mi carga en claridad. La ventaja vino de elegir sabiamente una vez que comprendí la verdad. Abajo, Tanya emergió del templo donde ahora vivía en paz, enseñando a los niños del palacio. Había encontrado su propio camino, uno de servicio genuino en lugar de manipulación. La madre emperatriz había sido liberada del confinamiento después de 2 años, humilde y más tranquila, aunque ella y yo manteníamos una distancia cordial. Marcus había escrito desde la frontera. Sus cartas eran diferentes ahora, sinceras, reflexivas, ya no actuaban para un público. Había encontrado un propósito en entrenar a jóvenes soldados, enseñándoles que el verdadero honor consistía en cumplir la palabra, incluso cuando era difícil. Las cartas del maestro Aldrich habían dejado de llegar después del primer año. Había oído que se había casado con la hija de un comerciante en su ciudad de exilio, una mujer práctica que dirigía su pequeña escuela.
Quizás por fin había aprendido a amar lo real en lugar de lo perfecto. ¿Se arrepiente?, preguntó Thorne, leyendo mi silencio contemplativo. Me giré para mirarlo de frente a este hombre cuyos pensamientos aún podía oír con claridad. Es más hermosa ahora que en nuestro día. Como tuve tanta suerte. Ni una sola, dije, y lo decía con todo el corazón. Porque al final el mayor regalo no fue escuchar lo que todos pensaban. Fue encontrar a la única persona de cuyas ideas nunca tuve que dudar. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para leer más historias impactantes cada día. Gracias por ver.